Porque mira, hay una cosa así como muy inmediata, muy fácil de cachar, que las formas bilineales simétricas, que son las que cumplían esto. No, está medio malo mi plumón ya. Voy a escribir con el rojo mejor. Creo que el rojo se ve bien. Las formas bilineales simétricas, que son estas que hacen así. ¿Cómo se caracterizaría una forma bilineal simétrica? ¿Cómo podríamos caracterizar las formas bilineales simétricas? Onda, a lo que me refiero es que, por ejemplo, lo que les pregunté yo ayer, que era así como, descríbeme todas las formas bilineales de R3. Ya, y es que vimos como dos maneras de hacerlo que tenían que ver con las matrices. Ya, porque trabajar con las matrices siempre ayuda a caleta para describir los objetos del álgebra lineal. Yo podría hacer la misma pregunta, así como, mira, ahora descríbeme todas las formas bilineales de R3, pero que sean simétricas. ¿Ya? Entonces la pregunta es como, ¿cómo traspaso eso al mundo de las matrices? ¿Cachai? ¿Y qué Mm. significa que una forma bilineal sea simétrica? Cuando traspasáis eso al mundo de las matrices, es que, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? ¿Qué tendría que ocurrir con las matrices para poder describir las formas bilineales simétricas? Ya esto es la definición, ¿cierto? Pero la cuestión que quiero colocar aquí es como algo natural que tiene que ocurrirse. No, no sé, que las matrices tengan que ser simétricas también. Sí, pues eso es. Sí, Ya está bien. está bien, pues. Efectivamente, la forma bilineal es simétrica si las matrices asociadas en cualquier base es simétrica. ¿Te acordáis lo que es una matriz Ah, simétrica? ya sí. Una Era igual matriz... a la traspuesta, si mal no recuerdo. Eso, claro, claro, que como que sí, eso es, que es igual a la traspuesta, precisamente. ¿Ya? Entonces, de hecho, eso es lo que ocurre, y este es como un ejercicio que se puede demostrar, es como un teorema, pero es re simple la idea. La forma bilineal es simétrica es lo mismo, y con esto las caracterizáis, pues tenéis que mirar las matrices simétricas, están emparentadas, ¿ya? Están súper emparentadas con las matrices simétricas. Eh, sí, eso, ya. Veamos por qué. Mira, veamos por qué. Acuérdate que si tú tenías una base así, B1 hasta B sub n, la matriz asociada era, recordemos que se construía desde las imágenes, f de B1, B1, puntos suspensivos, f de B1, Bn, punto suspensivo, f de Bn, B1, y más puntos suspensivos, f de Bn, Bn. Ya, esa era la matriz asociada. Ya, pues. Entonces, mira, fíjate el toque, si la forma bilineal es simétrica, si f es simétrica, esto es la implicación para un solo lado, por un momento. Ahora estamos suponiendo que la forma es simétrica. Si la forma es simétrica es porque f de B1, B2 es f de B2, B1, ¿sí? Mm. Y es como, y así con todos, pues el B1, Bn va a ser Bn, B1. Y entonces estos loquitos son iguales, y esos son iguales, y esos son iguales. Y es como que vaya a tener precisamente una simetría de la matriz, ¿cierto? Sí. Claro, cuando tú tenías una simetría de la matriz, es como que las diagonales que son así coinciden. ¿Habéis cachado eso? Mira, lo que quiero decir es que ya, esto es una matriz simétrica de 3 por 3. Tenéis que tener, no sé, acá 1, 2, 3, la diagonal de lo mismo, 4, 5, 6. Pero si así es el 4, 5, 6, es como que las diagonales de aquí se ven como condicionadas a comportarse de una cierta forma. Ese 4 tiene que ser el mismo 4 de aquí, ese 5 el mismo 5 de acá. Eso, sí. ¿Sí? Sí, ¿Cachai? A eso me refiero con esas diagonales. Entonces, eh,
Bueno, eso es una matriz simétrica. Y eso es lo que ocurre acá. ¿Ya? Entonces la implicación de un lado es súper fácil. Pues, si la forma es bilineal simétrica, la matriz en cualquier base va a ser simétrica. Ya, ¿qué pasa con el recíproco? Ese es lo otro. Si tú tienes que la matriz asociada en cualquier base es una matriz simétrica, ¿por qué la forma en sí misma sería simétrica? ¿Por qué pasaría eso? Porque los Asumimos. vectores, o sea, f de b1 bn igual a f de bn b1. O sea, Ya, pero, ojo, pero tú querés demostrar que f de b, w es f de w, b para todo b y w, ¿cachai? No solo para los b1, para los bi, me refiero. no. Entonces asumimos que la matriz es simétrica. Y la pregunta es esta. ¿Es verdad que se cumple esto, sí o no? La respuesta es sí, pero hay que ver por qué. ¿Alguna idea para esto? Y ojo que también la matriz, acuérdate, también está en juego el para todo base, ¿cierto? Para todo base. Importante eso. En todas las bases la matriz va a ser simétrica. Em, Como los b1, bn, todos esos son bases, un ¿Ya? vector w cualquiera se escribe como una combinación Claro, de los claro, elementos de la base. Po. claro. Y como esos son simétricos, imagino que los otros también deberían serlo. Algo por ahí Sí, se me realmente ocurre. sí, va algo por ahí. Porque mira, acuérdate de lo siguiente. Realmente sí va por ahí la idea. Te lo voy a resumir como en palabras más concretas, lo mismo que estás diciendo tú, pero como más formal. Mira, acuérdate que tú tenías un f de b, w. Esta cuestión siempre se escribía así. Mira, se escribe así. Como las coordenadas del vector del primero traspuesto en la base b multiplicado por la matriz asociada, multiplicado por las coordenadas del otro vector. ¿Te acordáis? Sí, Ya, está por acá, güey. pulento. Esto, así, de hecho, así se define la matriz asociada. O sea, esa es como la gran característica que tiene. ¿Ya? Para todo BW pasa esto. Ya, para todo BW pasa esto. Entonces, si la F es simétrica, o sea, perdón, si esa matriz es simétrica, si la matriz es simétrica, te podía aprovechar de la misma cuestión que me estás diciendo tú. Ya, como que aplicáis este principio para los BI y al final, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que vaya a tener una cosa, déjame ver qué es lo que va a ocurrir. Porque además, tú puedes hacer el siguiente juego, porque además esta cuestión es un número, entonces los puedo transponer todos de la siguiente manera. Mira, este es el gran truco para que quede como más clara la idea. Como esta cuestión es un número, esto es un escalar, ¿cierto? Porque es una forma bilineal, esto es un escalar, es una matriz de 1 por 1. Entonces la puedo transponer y va a quedar la misma matriz de 1 por 1. Entonces pesqué todo y lo transpuse y se conserva la igualdad. ¿Cachai? Entonces esto sigue siendo el FW. ¿Ya? Pero por otro lado, el FW, B, tú puedes hacer el mismo truco. ¿Y qué es lo que va a quedar del FW, B? Ah, con eso que hiciste arriba, no te queda el tiro a que B traspuesta en la base B es lo mismo que W traspuesta en la base B, po. Igual que W en la base B igual a B en la base B. No, no queda al tiro porque estas dos matrices no son iguales todavía. Ah, ya. ¿Cachai? Pero fíjate,
por ahí va el asunto, de hecho, porque fíjate, si ahora sí miráis el FW, B y los dais vuelta, por la definición, ¿qué es lo que va a aparecer? El primer vector, las coordenadas del primer vector en traspuesto, que es este mismo, por la matriz asociada, que ahí aparece como la original, por el otro vector también es normal. Y ahí está la mano, porque S igual a S igual a S. Y como esto es Ya basta porque válido para sí, po. cualquier base, tú podés forzar a que como que estas cosas al final desaparezcan y te quedan que S igual a S, ¿no? ¿Ya? Bueno, por ahí va el juego del asunto. Ya, entonces, efectivamente, esta matriz es simétrica, que es igual a su traspuesta. Bueno, esa es como la primera observación que tenéis que cachar. Las formas bilineales simétricas están relacionadas con las matrices simétricas, ¿ya? De ahí va el nombre, está todo mezclado. No, sí, sí. Ya, eso es lo primero. Otra cosa que tienes que cachar es que en las formas bilineales simétricas aparecen. Este es un objeto que lo hemos mencionado en el curso, pero así como súper tangencialmente, que son las formas cuadráticas. No hemos ahondado en ese tema porque no lo hemos necesitado, pero de repente lo hemos necesitado un poquito para ciertas cosas en específico, y ahora nuevamente lo vamos a necesitar para ciertas cosas en específico. Entonces, las formas bilineales simétricas están relacionadas con formas cuadráticas, tal cual como lo hacía el producto interno. Están relacionadas con formas cuadráticas. Bien, están relacionadas con formas cuadráticas. ¿De qué manera? Acuérdate de qué forma, 2 puntos. Porque si tú tenías una forma bilineal que va de B cruz B en K, tú podés definir una forma cuadrática que era una función que va de B en K, ya que es una función como que se desprende de la otra, pero tiene una sola variable, y es re fácil porque la definía así, como Q de B, definida como F de B, B. ¿Ya? Eso te da una forma cuadrática y que está asociada a la forma bilineal original. Recuérdate entonces en el caso del producto interno, habíamos visto ese ejemplo que era el producto interno de B con B. Esa era una forma cuadrática, de hecho es la norma al cuadrado, justamente, al cuadrado, por eso es cuadrático, ¿cierto? Ya, bueno, ¿por qué esta cuestión es importante? Que nos va a servir así como solo un poquito, pero tengo que mencionarlo porque en algún momento lo vamos a necesitar, de que las formas cuadráticas tenían una cuestión que se llamaba las identidades de polarización, que también lo vimos cuando vimos allá hace harto tiempo el producto interno. Vuelvo a anotarlo, identidades de polarización. Cuando tenéis formas bilineales simétricas se tiene el mismo resultado, pero en vez de hacer esos corchetitos con triángulo, en realidad ahora es con una F. Es la generalización directa de lo anterior. Identidades de polarización. ¿Qué era esto? Era que la idea era lo siguiente, mira. Era para darse la vuelta, onda. Te podías dar la vuelta porque si tú tienes una forma bilineal, defines una forma cuadrática así. Pero las identidades de polarización sirven para hacer lo contrario. Si tú tienes una forma cuadrática, puedes definir una forma bilineal, ¿cachai? Te sirven para hacer lo contrario. Y es que
Entonces, ¿qué es lo que dice? Si tienes una Q forma cuadrática, dado una forma cuadrática cualquiera, tú puedes definir una forma bilineal. ¿De qué forma? ¿De qué manera? Así, como f de b, w, y esta es la identidad de polarización. Lo voy a anotar que es una fórmula, un cuarto de q de p más w menos un cuarto de q de p menos w. ¿Ya? Entonces te permite hacer el juego opuesto. Dado una forma cuadrática, puedes definir una forma bilineal. Po. Y entonces están como en biyección una cosa con la otra. Po. Están súper relacionadas. Simétrica. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, está bien. Sí. Está escribiendo. Sí, dale. Por supuesto. Cacha que acá fuera de la casa, en la calle, están arreglando como un poste. Han estado todo el día y tienen puesta una cumbia así terrible fuerte. Como corresponde, ¿o? Ya, ahí estamos. Ya. Entonces, necesito que esté claro que hay una relación, entonces, si tú tenías una forma bilineal, podéis definir una forma cuadrática. Y si tenías una forma cuadrática, podéis definir una bilineal. Y están como muy emparetadas la una con la otra. Si entendéis la Q, vais a entender la F. Si entendéis la F, vais a entender la Q. Siempre y cuando tengáis esta hipótesis de simetría. ¿Ya? O sea, que si no es simétrica no podí generar formas cuadráticas o viceversa. La verdad es que no he hecho el intento, pero yo creo que no, porque vaya a tener algún problema como cuando queráis conmutar las cositas de adentro. Onda, me refiero a que a veces, por ejemplo, mira, voy a borrar todo. Bueno, esa era la identidad de polarización. Pero, por ejemplo, cuando nosotros teníamos antes, hace caleta de tiempo atrás, teníamos algo así, mira. Por ejemplo, la norma de b más w al cuadrado. ¿Qué era esto? ¿Ya qué es esto? Por definición es el producto interno de b más w con b más w. ¿Cierto? Ya. Entonces esto lo separábamos así. ¿Te acordáis? Una cuestión así. Ya hacíamos este tipo de trucos, como ir separando por linealidad. Y te queda una cosa como de este estilo. Sí. W, B y W, W. La cuestión es que si la forma no fuese simétrica, estos dos no estarían emparentados. ¿Cachai? Te quedó un B con un W y un W con un B. Como que si no podríais dar vuelta a eso, como que no podríais concluir mucho. Calmado que se me cayó el plumón y no lo encuentro. Aquí está, aquí está. Ya, vale. ¿Ya? ¿Cachai? Entonces, bueno, este Ya, era el sí. ejemplo en particular del producto interno. Ahora, yo te diría lo mismo, porque recuerda que la norma al cuadrado, esto era una forma cuadrática, entonces esta es la forma cuadrática de b más w, y acá en vez de poner esto, pondría así, pues, f. FD, sí. Claro. Y llegar a la misma conclusión, pues, pero acá va a ser eso, f de tanto y f de tanto, y no podía emparentarla. Entonces, Ya, ya. eso. Bueno. Ya. Y entonces, en particular, recuerda que en particular la forma cuadrática, acá lo mencionan en el libro, pero es como para darle un poquito más de color al asunto. En particular, la forma cuadrática más importante era la que definíamos así, como por ejemplo, en K a la N,
o en Rn, o en C a la n, como sea, tú podías definir esta cuestión así como es q de x1, x2 hasta xn. ¿Cómo se define una forma cuadrática como estándar? Es esta, la suma de cada de las coordenadas al cuadrado. ¿Ya? La suma de cada una de las coordenadas al cuadrado. ¿Ya? Eso. Esa es como la forma cuadrática como más estándar de todas. Que viene de hecho del producto interno usual, el estándar. Viene de ahí. ¿Ya? Eso. Y en general, también te recuerdo que en general, cuando tú tenías algo así como cualquier forma, esta es una forma cuadrática específica, es esa, pero hay muchas más, por supuesto. Y las formas cuadráticas, te recuerdo que cuando teníais cosas así como q de x1, x2, xn, ¿qué era lo que tenía que aparecer acá? Te recuerdo que eran lo que llamábamos polinomios homogéneos de grado 2. ¿Ya? ¿Qué era eso? Que eran polinomios cuyos monomios eran de grado 2. ¿Ya? Eso lo conversamos hace harto tiempo atrás y eso es como cómo se caracterizan las formas cuadráticas, con polinomios homogéneos de grado 2. Bueno. Ahora, con todo ese traspaso de información, ¿cachai? Que estamos haciendo muchas analogías con respecto al producto interno, ¿sí? Adoptamos el concepto de simetría desde el producto interno, desde ahí se define. Adoptamos la forma cuadrática tal cual como lo hace el producto interno. ¿Ya? Esto es súper parecido a lo que teníamos del producto interno, solo que ahora está generalizado a la F. Y otra cosa que vamos a generalizar es el concepto de ortogonalidad. ¿Ya? Entonces, antes decíamos que esto también lo hemos conversado en algunas de las clases anteriores últimas. Decíamos que B y W son ortogonales si el producto interno de B con W era 0, ¿no es cierto? Esos eran vectores ortogonales. Ya, pues puedo hacer lo mismo, pero en vez de producto interno hacerlo con la forma bilineal. Entonces, eso es lo que vamos a Como adoptar. Vamos a F decir de B con W. eso. Diremos que B y W son... Bueno, acá el nombre da lo mismo como uno lo llame, pero tiene que ser como ortogonales con respecto a la forma, ¿sí? O le podéis llamar así como F ortogonales, por ejemplo. El nombre realmente no importa, pero es el concepto de ortogonalidad traducido a la forma, ¿eh? F ortogonales, Ya. ortogonales con respecto a F, o ortogonales sobre F, como sea que quiera llamarle. Sí, se cumple lo mismo, que es F de B, W igual 0. ¿Ya? Eso es lo que vamos a llamar ortogonalidad en este contexto. ¿Ya? Ortogonalidad con respecto a la forma. Y acuérdate que esta idea del f de b, w igual 0, esto estaba súper relacionado con los kernel de los LF y los RF, ¿te acordáis? Sí, sí. ¿Sí? Tiene mucho, de nuevo aquí aparece cuando miráis ortogonalidad, claro que tiene que relación con eso, con los LF y los RF. ¿Ya? Entonces también está este concepto que se traduce desde el producto interno, también. ¿Ya? Y entonces, de hecho, tú te podías hacer las mismas preguntas que ocurrían con el caso del producto interno. ¿Te acordáis que qué teníamos con el producto interno? Teníamos todo esto de las proyecciones ortogonales, teníamos esto de la suma directa, del complemento ortogonal. Todos esos conceptos tú podías hacerte la misma pregunta. ¿Será que existen acá? ¿Será que cumplen las mismas propiedades? Así como llamas en general para una forma bilineal cualquiera. No solo un producto interno, ¿cachai? No, Podemos hacer todo ese mismo estudio. en el producto interno como que encontramos un espacio ortogonal, si se dice. Aquí como encontrar una función bilineal ortogonal, algo así. Sí, es una cosa así. Sí. Porque te recuerdo que. eh, ya. Antes, te recuerdo que si teníamos. No, espera, antes de escribir esto.
Ya, el background es el siguiente. Tenías un B espacio, un K espacio vectorial. Y tienes un W que es un subespacio de cualquiera. Ya, entonces lo que decíamos antes, definíamos este objeto, el W ortogonal, ¿te acordáis cómo lo definíamos? Era el espacio de que, ¿cómo se definía? Eran los W en B, de tal forma que el producto interno con W y B era cero. Eso. Sí, Bueno, eso, los B en B. sí, claro. B es 0 para todo W en W. ¿Cachai? Eso. ¿Cierto? Perfecto. Son todos los elementos que viven en el espacio que son ortogonales a cada uno y todos y cada uno de los loquitos que viven en el W. Ya, pues puedo hacer el mismo estudio, entonces ahora, si hago el traspaso, ¿qué significaría el complemento ortogonal ahora? Voy a hacer el mismo análogo. Y lo voy a anotar así como W ortogonal. El libro de hecho lo anota igual, así puse el mismo símbolo. Yo le pondría como una F, así, para dejarlo claro. Pero bueno, el libro lo anota igual, así, tal cual. Ya lo anota tal cual. Entonces la definición es la misma. Son todos los B en B, tales que ahora F de B, W es 0, pero para todo W en W. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya. Entonces tenéis también este mismo concepto del complemento ortogonal. El mismo, traducido a la forma bilineal. Pero, podemos observar algo al tiro desde este loquito de acá. Desde este loquito de acá observamos algo al tiro conectándolo con lo que vimos antes, que, fíjate, es como que dejas fijo el V y el W queda libre. Entonces estáis fijando la primera coordenada y la segunda está libre. ¿Qué significa Era eso? igual al kernel del LF. Eso. Entonces, observación así como inmediata, que el complemento ortogonal con respecto a la forma bilineal es ¿qué cosa? Es el kernel de ¿qué cosa? Es precisamente el kernel del LF. Exactamente. Sí. Sí, eso es. Tal cual. Es el kernel del LF. ¿Ya? Bacán. Es bacán eso porque ahora se relaciona con lo que vimos antes. O sea, por ejemplo, ya hemos estudiado un poco de este loco, del kernel del LF. ¿Qué sabemos de ese kernel? Por ejemplo, que el LF, ¿te acordáis que el rango del LF cumplen cosas? Mira, sabemos ya, por ejemplo, sabemos que, desde ya sabemos que la dimensión del kernel del LF más el rango del LF, que es la dimensión de la imagen, ¿no es cierto?, es la dimensión del espacio completo del V. Eso ya lo sabemos y eso es por teorema, súper simple. Pero por lo tanto, si tú traspasas esta información aquí, lo que va a implicarte inmediatamente va a ser lo siguiente, que la dimensión de este espacio de la proyección del complemento ortogonal, quiero decir, para cualquier W, el rango del LF era el rango de la forma bilineal, es la dimensión del espacio. Y eso ya es como un corolario, un resultado de inmediato interesante, porque te caracteriza al tiro estos locos, los W ortogonales. ¿Ya? No puede pasar lo mismo onda con el RF. Sí, sí, sí se puede. Calmado, espérame. Déjame pensar, porque hay un detalle aquí que no mencioné. Se me olvidó. A ver, espérame. Ajá, ajá, ajá.
Ah, no, pero hay un... No, esto no es cierto. Hay algo aquí que está malo. A ver, descubre el error, porque hay algo aquí que no está correcto. Ya, esto en realidad no son iguales, me acabo de dar cuenta, pero son parecidos. Vamos a ver por qué. ¿Son isomorfos? Vamos a ver por qué, mira. ¿Cuál es la diferencia? Ya, sí, esto me había confundido, perdón. Ya, este loquito de acá son todos los B en B, de modo que f de B, W es 0 para todo W en W. Pero este loquito de acá no es lo mismo. Es parecido, pero no es lo mismo. Estos son todos los B en B, de modo que f de B, W es 0, pero esto tiene que valer para todo W en B. Ah, ¿Cachai? ¿Qué significa eso? Que claro, no son iguales, se parecen un montón, y por lo tanto, este es subespacio del otro. Este es un subespacio de ese. Claro. Sí, este va a ser, de hecho es un subespacio ya. Ahí está el detalle que se me había olvidado. No son iguales, pero es un subespacio. ya. Ahora, en particular, ahí sí, esto era lo que quería comentar. En particular, este loquito, el complemento ortogonal, ese loco, con respecto al F, ese sí que es, ahí sí es el kernel del LF. Cuando el W es el mismo V. Eso era, ahí sí. ¿Ya? Eso sí, entonces lo que yo estaba mencionando antes era válido, pero para este W, ya, para ese W en Cuando particular. va al mismo, o sea, con el mismo espacio al final. Sí, cuando el mismo V, cuando el W es igual al V, ahí sí que vale lo que había escrito antes. Ya. Ya. Claro, en general no, en general tenía un subespacio nomás. Bueno, igual bacán, en realidad, igual bacán la observación que salió porque voy a tener espacios distintos, sí. Bueno, y ya. Borro otra vez. Necesito borrar otra vez. Porque también nos podemos hacer la misma pregunta. Mira, te recuerdo que antes teníamos un teorema. Teníamos un teorema que si tú tienes un B, un espacio producto interno de dimensión finita, acuérdate, un EPIF, y tienes un W subespacio del B, entonces había un teorema que te decía lo siguiente, que el W era una suma directa con su complemento ortogonal. ¿Te acordáis? Sí. Claro, eso es lo que yo me refiero, ese es un teorema re importante, porque es una descomposición en suma directa. Entonces, de nuevo, te voy a hacer la misma pregunta, ¿será que esto es válido? ¿Es cierto o no? Quizás ni siquiera es válido para F, ¿no? Para una forma bilineal simétrica en general. La misma pregunta tiene un espacio vectorial de dimensión finita, pero con una forma bilineal y un subespacio cualquiera. ¿Será que es válido esto? Entonces la pregunta es esa. W en suma, hace una suma directa con el complemento ortogonal de la F. Esa es una muy buena pregunta. O sea, quizás no, quizás sí, quizás hay contraejemplos. Y esta pregunta se la voy a poner en la tarea. Así que no te voy a dar la respuesta todavía, pero es una buena pregunta. Va a estar en su tarea para todos después. ¿Ya? Entonces, queda ahí como abierto por ahora si es que se puede hacer ese traspaso o no. Quizás tengáis que añadirle más hipótesis a la forma bilineal, ¿cachai? Quizás hay que añadirle más condiciones o no sé. Ya, entonces es importante que esté claro que puedes hacer todo ese traspaso de todas las condiciones que estudiamos para el producto interno, ahora para las formas bilineales. Y por lo tanto, hay algo que acá que no dije también, pues, pero
Mira, te recuerdo que para demostrar este teorema, ¿qué herramienta usamos para demostrar este teorema? Usamos la proyección ortogonal. Porque antes de demostrar este teorema, habíamos estudiado cuáles eran las proyecciones ortogonales del W y las proyecciones ortogonales del complemento ortogonal. Ya que te recuerdo que en este contexto, este loquito estaba relacionado con el E de B, que era lo que llamábamos la proyección ortogonal, y este loquito de acá estaba relacionado con el B menos E de B, ya que era la proyección ortogonal en el W ortogonal. ¿Bien? Entonces, ya, la cuestión es que detrás de esta idea está la proyección ortogonal. Entonces, si quisiéramos demostrar esta cosa, en general, tendríamos que definir y trabajar y entender la proyección ortogonal también, pues, pero bajo este contexto, ¿cachai? Y eso no te he hecho el estudio acá, pues, no le puse si es que eso existe o no, porque hay que meterle mano y ver si es que se puede. Entonces ahí tenéis como un problema como medio abierto para poder trabajarlo, un poquito por lo menos. Ya, bueno. Y ahora, ahí está como, ahora sí que está como todo mencionado de lo que vimos antes, ¿ya? Y que se traspasa a lo que vamos a ver ahora. Ya. Y ahora por último, ya para terminar la clase de hoy, que no queda mucho más tiempo, te voy a mencionar el teorema que vamos a demostrar el lunes, ¿ya? El teorema que vamos a mostrar el lunes. Lo voy a escribir y vamos a ver el ejemplo. ¿Qué pasa con el producto interno, ya? Para ver el ejemplo del producto interno y ahí terminamos. Entonces aquí es el teorema. Sea B un K espacio vectorial de dimensión finita. Tiene un K espacio vectorial de dimensión finita. Y se le pide exclusivamente que el K sea de característica 0. Ya, no sé si eso tú lo has escuchado alguna vez. No me suena eso del char. Sí. Sí, No eso me suena. es el símbolo que se ocupa para la característica de un cuerpo. Ya, enseguida te digo qué significa. Ya, entonces es lo mismo. Tiene un K espacio vectorial de dimensión finita y una forma bilineal. Entonces, la cosa es que el teorema te dice que entonces... Ah, perdón. Me faltó. No, está bien. Entonces, esto es una equivalencia. Esto es lo que dice el teorema. Entonces, la forma es simétrica. Si es que la forma es simétrica, esto es sí, solo sí. Sí, y solo sí, sí. La forma bilineal es diagonalizable. Puede diagonalizar la forma bilineal, ¿ya? Siempre y cuando, sí, solo sí, sea simétrica. ¿Ok? De nuevo, el concepto de ahora, pero ahora vamos a diagonalizar formas bilineales, ¿cachai? Pero la idea es la misma, porque es trabajar con la matriz asociada. Y la matriz asociada tú querés que sea diagonal, nada más. ¿Ya? Ya, ahora, ¿qué significa que la característica del cuerpo sea 0? ¿Qué significa eso? Eso significa, en simples palabras, significa que el K no es un cuerpo como muy raro. O sea, que el K es como R o Q. Voy a ponerlo acá en rojo. El K puede ser estos ejemplos que tú conoces, que son los racionales, los reales, los complejos, o cuerpos o subcuerpos que están aquí entre medio de estos dos también. Pueden ser los números p-ádicos, etcétera. Esos son cuerpos que se llaman de característica 0.
Ahora, hay otros cuerpos que no son de característica cero, que son, por ejemplo, que no sé si tú los cacháis, que se llaman los FP, por ejemplo. Los FP son unos cuerpos que ya son más raros, que son como lo que se llaman cuerpos finitos. Pero si no los conocís, da lo mismo. La única hipótesis es que este cuerpo, entonces, que tenga característica cero, significa que el K es un cuerpo que no es raro, así como que no es como desconocido para ti. No es algo muy loco. Sí, eso. Ya eso es todo. Claro. En este contexto lo vamos a considerar así. Ya, eso. Entonces, que una forma sea bilineal y que sea simétrica es lo mismo que sea diagonalizable al final. ¿Bien? Es lo mismo. Ya. Ya, bueno. Entonces, para terminar la clase, lo que quiero que... Bueno, vamos a demostrar esto el lunes. Y lo que quiero que cachí es que, ¿por qué es lo que pasa si es que la F es el producto interno? ¿Ya? En otras palabras, como que los productos internos, que son simétricos, se pueden diagonalizar. ¿Qué significa diagonalizar un producto interno? Esa es la pregunta. ¿Qué significa diagonalizar un producto interno? Significa que tú puedes encontrar una base, es posible encontrar una base B, tal que la matriz asociada al producto interno te da una matriz diagonal, ¿cachai? Se puede hacer eso es lo que dice el teorema, siempre. Existe una base que te hace esa gracia, ¿cachai? Que la matriz asociada te va a quedar diagonal. De hecho, se puede pedir más para el producto interno. Mira, te voy a poner un ejemplo. Mira, vamos a ver, por ejemplo, en Rn, ¿ya? El espacio Rn, con el producto interno usual. ¿Ya? En Rn, con el producto interno usual, tú puedes encontrar una base de modo que la matriz asociada al producto interno usual sea diagonal. Y de hecho se le puede pedir más aún. Que mira, para la base canónica, te puedo asegurar que la matriz asociada al producto interno en la base canónica te va a dar una matriz diagonal. Y en más que diagonal, de hecho, es la identidad. Y eso es un resultado terrible potente. Súper, súper, súper potente. Poder diagonalizar una forma bilineal, pero que además sea la identidad, pues es re fácil, pues tiene puro 1 y puro 0. Así. ¿Cachai? Eso, tú podías hacer la prueba para Rn con el producto interno usual, demostrar que esto es un ejercicio re fácil de hacer, ¿ya? Te lo dejo ahí para que lo hagas tú. La matriz asociada te va a dar la identidad. Tiene puros 1 y puros 0. Esta idea es la que a uno le gustaría como traspasar al mundo de las formas bilineales, ¿cachai? ¿Será que este concepto es válido para las formas bilineales en general? El teorema te dice que, el teorema lo que te dice, el teorema que vamos a demostrar es que podría encontrar una que sea diagonalizable, ¿ya? Pero no te dice si es que la diagonal tiene puros unos, ¿cachai? Que eso significaría ser la identidad. Sí. Entonces, esta es como una versión un poco más débil de eso. Ya es un teorema repotente, pero esto es mucho más fuerte, ¿cachai? Y lo que vamos a ver después de mostrar este teorema es si es que existe o no como una compatibilidad de esto, ¿ya? Si es que somos capaces de poner puros unos o no. Y eso también lo vamos a ver después. ¿Ya? Eso. Ya, vale. Voy a intentar ver ese ejemplo, a ver si cacho mejor que onda. Bueno, ya. Y si quería adelantar el trabajo, podía hacer el que dejé ahí la pregunta abierta porque te va a aparecer en la tarea. Sí, lo sé, pero ahí voy a ver que tengo otras tareas igual y otras cosas, así que Ya, a ver cuándo ya, todo. sí, está bien, está bien. Ya, pues, nos vemos entonces. Ya, pues, sí, pues. Chao, que Ya. estés bien. Nos Chao, vemos. chao, Sara, que estés bien. Chao, chao. Igual, adiós.